Bienvenidos al canal Aprendamos de la Biblia 2026. En este video vamos a dar continuidad al curso básico de la Biblia, donde vamos a hablar sobre la antropología cristiana. Así que no te pierdas de este interesante video. Bienvenidos. Vamos a estar compartiendo el material por la pantalla y vamos a estar dándole lectura al mismo y explicando ciertos puntos de interés. Así que bueno, comenzamos con la primera lámina que, como mencionaba al comienzo, es o está titulado Antropología Cristiana, que es el estudio del hombre desde la perspectiva bíblica. Entonces, la antropología como tal deriva del griego antropos, que significa hombre, y logía, que es estudio. Entonces, la antropología se encarga de eso, de examinar al ser humano en toda su complejidad, tanto sus actos, comportamiento y desarrollo desde su aparición en la tierra. Entonces, en este video vamos a estar explorando esas profundas o profundidad de la naturaleza humana desde sus dos perspectivas fundamentales, la filosófica humana y la revelación bíblica. Entonces, mientras que la ciencia humanista estudia al hombre desde los puntos de vista físico, somático e histórico, la perspectiva bíblica presenta la antropología como la ciencia que estudia al hombre como corona de la creación, examinando su vida, existencia y destino desde el punto de vista divino. Ahora, relacionado a los dos enfoques de la antropología, como mencionamos al principio del video, tenemos la filosofía humana y la revelación bíblica. En cuanto a la filosofía humana, estas comprenden múltiples disciplinas científicas que estudian al hombre desde perspectivas naturales y sociales, como son biología y anatomía, fisiología y embriología y antropología física y cultural. Relacionado a la revelación bíblica, estudia al hombre como obra especial de Dios, creado a su imagen y semejanza. Entre estos puntos tenemos corona de la creación, propósito divino y destino eterno. Ahora, las ramas de la antropología científica, como lo mencionamos en lo que tiene que ver con la filosofía científica, tenemos cuatro principales. La biología, que va a estudiar a los seres vivos, proporcionando la base para comprender la vida humana, desde sus aspectos más básicos hasta los más complejos. Luego tenemos la anatomía, que se va a encargar de examinar la forma y estructura de los seres orgánicos, revelando la complejidad del diseño del cuerpo humano. Tenemos la fisiología, que se encarga del estudio de las funciones orgánicas, mostrando cómo cada sistema trabaja en perfecta armonía. Y la embriología, que se trata de la formación y desarrollo del embrión, revelando los misterios del desarrollo humano desde la concepción. Ahora, relacionado a la antropología física versus la antropología social, tenemos por ejemplo que la antropología física se enfoca más que todo en la evolución biológica y la adaptación fisiológica de los seres humanos y otros primates, aplicando métodos de trabajo utilizados en las ciencias naturales. Examina aspectos como la estructura ósea, el desarrollo muscular y las características físicas que distinguen a diferentes poblaciones humanas. Y la antropología social o cultural se ocupa de la forma en que las personas viven en sociedad, estudiando la evolución de su lengua, cultura y costumbre. Analiza los patrones sociales, la estructura familiar, los sistemas de creencia y las tradiciones que definen a las diferentes comunidades humanas. Ahora entramos en lo que es la teoría de la evolución, orígenes y desarrollo. Fíjense que la teoría de la evolución enseña que todas las formas de vida tuvieron su origen en una sola forma y que las especies más elevadas surgieron de formas inferiores. Según esta teoría, lo que era pez llegó a ser reptil, lo que era reptil se convirtió en ave
y lo que era simio evolucionó hasta convertirse en hombre. Entonces, las teorías más propagadas de la evolución son las de Jean-Baptiste Lamarck y posteriormente la defendida por Charles Darwin. Estas propuestas han influenciado profundamente el pensamiento científico moderno, aunque han enfrentado significativas críticas y revisiones a lo largo del tiempo. Ahora entramos a conocer al primer precursor de esta teoría de la evolución. Es importante hacer énfasis que para poder llegar a la antropología bíblica es necesario conocer la historia, conocer estos conceptos para poder entender lo que enseña la Biblia en cuanto a la evolución o el estudio del hombre. Entonces, tenemos aquí a Jean-Baptiste Lamarck como el primer precursor de esta teoría. Lamarck fue o se formó su formación fue hasta a través de la hipótesis evolucionista, especificada por varios caracteres o causas de influencia. A principios del siglo XVII, se destacó por sus estudios en cuanto a la evolución del hombre. Entre los factores de Lamarck tenemos el medio ambiente, que son las condiciones externas que rodean al organismo, la alimentación, que son los recursos nutritivos disponibles, temperatura, las condiciones climáticas del entorno, y herencia y trabajo, que son la transmisión genética a través de las generaciones. Ahora, en cuanto a Charles Darwin, que es la revolución científica, retomó las ideas de Lamarck, sustituyendo la explicación de Lamarck que atribuía la acción del medio por la lucha por la vida. Entonces, para 1859, en su libro El origen de las especies, Darwin provocó una de las mayores revoluciones científicas de la historia al proponer la teoría de la evolución a través de la selección natural. Entonces, la vida de Charles Darwin fue entre 1809 y 1882. Se consideró un naturalista británico revolucionario. Luego participó en una expedición para observar ambientes naturales y recolectar materiales. Para el año 1859 publica el libro El origen de las especies y estableció el marco teórico evolutivo moderno. Ahora, sobre la perspectiva evolucionista del hombre. Según la teoría de Charles Darwin, el hombre pasa a ser visto bajo el aspecto biofisiológico tomado como ser animal, regido por el instinto biológico y las leyes que rigen todos los animales. Entonces, esta concepción derivó en el enfoque naturista, que consistía en la aproximación a través de símiles entre hombre y el animal. La ciencia moderna reconoce que la comprensión actual de la evolución humana tiene sus pilares en los fósiles conocidos, pero el cuadro está lejos de completarse. Entonces, los antropólogos continúan buscando nuevos descubrimientos que permitan cubrir las grandes lagunas en la concepción actual de la evolución humana, utilizando complejos dispositivos tecnológicos y conocimientos acumulados de esquemas de depósitos geológicos. Ahora, la refutación científica de la teoría evolucionista. Por ejemplo, el doctor Coben mencionó que aunque los científicos hayan trabajado muchos años investigando la tierra y los mares, examinando los restos de fósiles de innumerables especies de plantas y animales, nunca consiguieron exhibir una prueba decisiva de que la transformación de las especies haya sucedido al menos una vez. Fíjense lo que dice este doctor, que nunca consiguieron exhibir pruebas. Entonces, tanto las teorías de Lamarck como de Darwin, hasta hoy casi abandonadas como explicaciones generales de la evolución. O sea, están hoy casi abandonadas. Los animales de hoy son como los que se ven dibujados en las pirámides o momificados en la tumba de Egipto, iguales a aquellos que dejaron su forma fósil en la roca. No hubo evolución. Muchas especies han sido extinguidas, otras han sido encontradas, pero no se puede comprobar que cualquier especie haya evolucionado de otra.
Existe un abismo insalvable entre los irracionales y el hombre, entre la forma más elevada de animal y la forma inferior de la vida humana. Ahora, el abismo entre animales y humanos. 4 puntos importantes. Fíjense uno. Uso de herramientas. Ningún animal crea y usa herramientas de manera sistemática como lo hace el ser humano. Tenemos la primera diferencia. Número 2, dominio del fuego. Solo los humanos han aprendido a crear, controlar y utilizar el fuego para diversos propósitos. Diferencia número 3, lenguaje articulado. La capacidad de comunicación compleja y abstracta es exclusivamente humano. Y número 4, comprensión espiritual. Solo el hombre tiene capacidad para entender las cosas espirituales y buscar lo divino. Entonces, el simio más inteligente no pasa de ser un ser irracional, pero la especie humana más degradada continúa siendo siempre un ser humano. Esta distinción fundamental revela la naturaleza única del ser humano en la creación. Ahora, el mito del eslabón perdido. ¿Qué quiere decir esto? Los evolucionistas inventaron un tipo de criatura por la cual el simio pasa al estadio humano. Este es el eslabón perdido, que se llama Pithecanthropus erectus, pero hay evidencia de esto. Durante años, algunos huesos, 2 dientes, un fémur y una parte de un cráneo fueron descubiertos en la isla de Java. Con un poco de yeso reconstruyeron lo que dicen ser el eslabón perdido, que une a los hombres con los animales. Otros eslabones también se fabricaron de la misma manera. Pero fíjense lo que dice el importante doctor Etheridge, examinador del Museo Británico. En todo este gran museo no hay una partícula de evidencia de la transmutación de las especies. Este museo está lleno de pruebas de la falsedad de esas ideas. Fíjense esto importante que menciona este doctor, que todas esas evidencias eran totalmente falsas. No corroboraron de que realmente haya existido ese eslabón perdido o llamado Pithecanthropus erectus. Entonces, el fraude de Piltdown, una lección de precaución. Fíjense que para el año 1912, el geólogo llamado Charles Dawson anunció con un colega del Museo de Historia Natural Arthur Woodward haber encontrado en la ciudad inglesa de Piltdown un cráneo que sería el tal eslabón perdido entre los hombres y los simios. Este cráneo tendría la caja craneana grande como la del hombre, pero la mandíbula prominente como la de un simio. Los huesos exhibidos por Dawson y Woodward fueron saludados como la gran comprobación de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Pero para el año 1953 se revela la verdad. Un examen más detallado mostró que los fósiles eran una mixtura de cráneo humano con una mandíbula de orangután, todo tratado con productos químicos para presentar el aspecto del envejecimiento, una verdadera falacia para engañar a los incautos. O sea, todo fue manipulado, todo fue elaborado para pensarle o hacerle creer a la humanidad de que realmente el hombre vino del simio, fue evolución por medio del simio. Y bueno, se descubrió esta gran mentira para ese año 1953. Ahora aquí entramos en lo que es la revelación bíblica. Ya vimos lo que es la antropología a nivel científico. Ahora vamos a mencionar qué dice la Biblia sobre la antropología. Comenzamos con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ningún otro ser puede representar los ancestros del hombre sino Adán y Eva, nuestros primeros padres. Los evolucionistas procuran unir al hombre con lo irracional, pero nuestro Señor Jesucristo, el prototipo de la perfección humana, vino al mundo para unir al hombre con Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 12,
pero a todos cuantos lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, esta es la verdadera evolución del ser humano, no del animal al hombre, sino de criatura a hijo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito en la creación del hombre? Número uno, para su gloria. Dios no necesitaba crear al hombre. Sin embargo, nos creó para su gloria, asegurando que nuestra vida tiene importancia. Número dos, nuestro propósito. Cumplir aquello para lo que Él nos creó, glorificarlo y disfrutar de su presencia. Y número tres, gozo divino. Cuando glorificamos a Dios y disfrutamos de su presencia, Él se regocija en nosotros. Dice Isaías 43:7, a todos los que son llamados por mi nombre y los que creen para mi gloria, yo los formé, sí, yo los hice. Ahora, sobre las condiciones para vivir en la presencia de Dios. Cuando el hombre fue creado, no poseyó la vida eterna, aunque la vida eterna estaba a su alcance y solo dependía de su elección correcta. Si obedecía la palabra de Dios, viviría eternamente en su presencia, disfrutando de tres grandes bendiciones. Número uno, comunión con Dios, que es una relación íntima y personal con el Creador. Número 3, vida abundante, plenitud de existencia en todos los aspectos. Y número 3, autoridad sobre la tierra, dominio como corona de la creación. Entonces, la condición de obediencia estaba fundada en comer o no comer ¿de qué? Del árbol prohibido. Entre todas las especies de árboles, solo uno estaba prohibido. Es decir, de 1000 oportunidades para acertar y una para errar. Bien, ahora lo que es el jardín de Edén, ese hogar que Dios preparó para esa primera pareja humana. Dice Génesis capítulo 2 versículos 8 y 9. Entonces plantó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, aquí la Biblia, Dios dice que Dios, al crear la tierra, no creó primero el jardín de Edén. El jardín fue una necesidad de Adán. El jardín de Edén fue creado para Adán y Eva. Había muchos otros árboles en la gran floresta, pero Dios no lo colocó allí en la floresta, sino que Dios preparó allí un lugar en medio de aquella selva, un hogar, un lugar llamado Edén. Y de ese jardín salía un río que regaba todo el huerto. Y este se dividía en 4 ramales. La provisión perfecta de Dios para sus criaturas. Ahora, la unidad de la raza humana al testimonio científico. Hay 4 elementos importantes acá. La evidencia científica. La ciencia ha confirmado claramente el testimonio de las escrituras respecto a la unidad de la raza humana, aunque no todos los científicos crean en esto. Número 2, testimonio histórico. Las tradiciones más antiguas de la raza humana apuntan decisivamente al hecho de que los hombres tuvieron un origen común. Número 3, ciencias naturales. Los profesores de filosofía comparativa consideran que la raza se constituye en una sola especie. Y número 4, testimonio psicológico. Las almas de los hombres, sin distinción de tribus o nación, son esencialmente las mismas. Ahora, en cuanto a la migración y distribución de la humanidad. Las historias de las migraciones del hombre tienden a demostrar que ha habido una distribución de población primitiva partiendo de un solo centro, que es Mesopotamia. Entonces, las comunidades más antiguas y diversas civilizaciones florecieron desde allí. Este patrón de migración desde un centro común apoya el testimonio bíblico sobre el origen único de la humanidad. Las evidencias arqueológicas y lingüísticas continúan revelando conexiones que apuntan hacia esta región como el punto de partida de la dispersión humana.
Entonces, las diferencias existentes entre las divisiones familiares de la humanidad son consideradas como variedades de una especie original, no como especies distintas. Ahora, tenemos varios testimonios bíblicos sobre la humanidad o sobre la unidad humana. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 6, se habla que desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Y en Génesis se comprueba esto. Génesis significa origen o principio. Entonces, el Señor Jesucristo mismo declara el origen común de la humanidad. No puede haber dudas sobre el desacuerdo del evolucionismo con el registro bíblico. Pablo también destacó en su famoso discurso en el Areópago que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Entonces la Biblia indica claramente que el primer hombre fue creado por Dios del polvo húmedo de la tierra y no formado en el transcurso de millones de años de procesos microevolutivos. Y la mujer fue hecha de la misma materia que el hombre, compartiendo la misma esencia. Para las diferencias fundamentales entre los ángeles y los hombres. Creaciones distintas con propósitos únicos. Fíjense, los ángeles fueron creados antes de la creación del hombre, ya con naturaleza espiritual, de esencia espiritual, habiendo sido creados eternos. Los ángeles fueron creados distintos de los hombres, con diferencias significativas que revelan el plan divino para cada orden de seres. En cuanto al hombre, fue creado después de los ángeles, pero con características únicas que los distinguen tanto de los ángeles como de los animales, ocupando un lugar especial en la jerarquía de la creación. Fíjense, el privilegio único del Nuevo Testamento. Se hablan de los ángeles caídos, que están en la tierra y legalmente fueron de su dominio celestial. Ellos no pueden experimentar el nuevo nacimiento. Este privilegio está reservado solo para los seres humanos. En cuanto a los humanos, poseen el pasaporte legal al mundo físico a través de sus cuerpos. Solo mientras viven en el cuerpo físico pueden experimentar el nuevo nacimiento. Entonces el cuerpo humano es el pasaporte de entrada legal en el mundo físico. Al hombre le fue dado el dominio en el planeta Tierra. Ningún ángel puede habitar en la tierra sin el permiso de Dios. No pueden mover cualquier cosa en el mundo físico sin la expresa permisión divina. Ahora, hablemos aquí sobre el Dios dicótomo crea un hombre tricótomo. ¿Cómo es esto? Fíjense que en Génesis capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 7 menciona: y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces fíjense, aquí se menciona tres elementos importantísimos. Primero, fue formado del polvo de la tierra, que es la parte física del hombre. Número 2, Dios sopló aliento de vida, es decir, el espíritu dado por Dios. Y número 3, pasó a ser viviente, es decir, alma resultante de la unión. Entonces Dios, a través de la encarnación del Hijo, hoy también un ser tricótomo, poseyendo espíritu, alma y cuerpo, pero antes de la encarnación él era dicótomo, es decir, espíritu y alma, porque no había venido a la tierra. Entonces Dios sabía que el hombre iba a pecar, por eso lo creó un poco menor que los ángeles. Ahora, en cuanto a la sabiduría de la mortalidad humana, Dios creó al hombre mortal físicamente, pues si pecaba, su alma aún tendría oportunidad de redimirse, ya que el cuerpo moriría gradativamente. Mientras viviera en el cuerpo, tendría la oportunidad de salvarse. Entonces, el tipo perfecto para esto está en el libro de Levítico, en capítulo 25, cuando allí se menciona sobre la ciudad murada. La casa en ciudad murada es el alma. Su muro representa el cuerpo. La casa representa el alma que tiene un tiempo de redención, un año después de la venta. Entonces acá mencionamos lo que es el tiempo de gracia.
Un año según la Biblia es un tiempo de gracia y eso lo vemos en Isaías 61, capítulo 1 y 2. Es tiempo aceptable, tiempo de negación o de negociación a plazos, que representa también el tiempo de la vida del cuerpo. Si muere el cuerpo, el alma pierde el tiempo de su rescate. Ahora, la naturaleza tricótoma del hombre. Dicótomo es porque se compone de dos partes y tricótomo porque está constituido por tres elementos, para una explicación sencilla. Entonces el hombre tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 menciona: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre es alma que tiene cuerpo y espíritu. El hombre no es un espíritu ni cuerpo. Él es alma que tiene cuerpo y espíritu. La naturaleza humana está constituida de dos partes, la parte material y la parte inmaterial. Entonces, tenemos aquí varios significados o de dónde vienen las palabras según el hebreo y el griego. Por ejemplo, en los videos, cuando hablamos en lo que era paracletología, que es el estudio del Espíritu Santo, se menciona que ruach en el hebreo es esta palabra, y en el griego se pronuncia neuma, esto quiere decir espíritu. Para el alma en el hebreo es nepes, y en el griego es psique. Y para cuerpo en el hebreo es bele, y en el griego es soma. Incluso, fíjense que en el griego cuerpo es soma, y cuando se examina el cuerpo humano, el médico examina el cuerpo humano, hay un sistema que se llama soma, que es sistema osteomioarticular, es decir, composición completa del cuerpo. Aquí comenzamos a hablar sobre la parte material. Habíamos mencionado una parte material y una inmaterial. El cuerpo humano. El cuerpo humano es, como le dije, conforma todo. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Y cada sistema se complementa para trabajar en unidad. Entonces tenemos primeramente el sistema esquelético, que está conformado de 206 huesos y 500 músculos unidos por ligamentos de tejidos conectivos resistentes. Además de ligamentos tenemos los tendones también y tenemos las articulaciones. Está también el sistema nervioso, que se va a encargar de controlar los músculos esqueléticos, de las funciones involuntarias a través de divisiones somáticas y autónomas, es decir, una red completa de nervios. El sistema circulatorio está conformado por el corazón, por varias venas y arterias, y este corazón se va a encargar de bombear todo ese líquido, esa sangre, por todo nuestro cuerpo. Aproximadamente, según la cantidad de venas que tenemos, son 19.200 kilómetros que recorre esa sangre por el cuerpo. Fíjense esto. Y tenemos el sistema respiratorio, que está constituido por los pulmones, los bronquios, alvéolos, y estos se van a encargar del intercambio vital de oxígeno y dióxido de carbono que se lleva a cabo en lo que es la parte de los alvéolos. Pues ahora haremos un poquito sobre la complejidad del corazón humano. Fíjense lo complejo que es el corazón humano. Un pequeño órgano allí, pero que es importante porque esto funciona como una bomba para poder esparcir toda esa sangre por nuestro cuerpo. Por ejemplo, usted tiene una red de tuberías y usted quiere que a ciertos tiene varias parcelas o casas, y usted quiere que llegue esa agua a esos sitios, pero la presión normal del agua no es suficiente para que llegue a esos lugares. Usted usa una bomba, y esa bomba va a hacer que esa presión de agua llegue más fácil a esos lugares. Asimismo es el corazón, funciona como una bomba para que la sangre pueda llegar a todo, hasta el más mínimo sitio de nuestro cuerpo humano, para poder llevar, por supuesto, transportar ese oxígeno que necesita todas las células del cuerpo humano. Entonces aquí entramos que el corazón, aproximadamente el diámetro del corazón son 15 centímetros.
Los latidos por minutos del corazón van de 60 a 100, pero el promedio es de 70 latidos por minuto. Fíjense esto, en 24 horas el corazón puede latir o puede emitir 100.000 latidos. Imagínense, en 24 horas produce 100.000 latidos. Y si esto lo llevamos a un año, son 40 millones de latidos por un año sin interrupción. Ojo, siempre y cuando, por supuesto, la persona no presente algún tipo de patología cardíaca como insuficiencia cardíaca, problemas a niveles de las válvulas, que esto quizás le dificulte un poco la circulación sanguínea, y por tanto estos latidos cardíacos pueden ser menos y estos números pueden ser también menos. Entonces, un corazón normal, sin ningún tipo de deficiencia, ningún tipo de insuficiencia, puede en un año emitir 40 millones de latidos. 44 gramos de sangre se desplazan por pulsaciones y 5.850 kilogramos circulan diariamente de sangre por las venas, gracias pues a esta bomba, a este órgano que llaman corazón. Entonces, este pequeño órgano crea energía necesaria para levantar el peso de 65 toneladas a una altura de 30 centímetros en 12 horas. Entonces, esto es un testimonio del diseño perfecto divino. Tenemos otros sistemas integrados del cuerpo, como el sistema inmunológico, que se va a encargar de la defensa de cualquier tipo de microorganismo o proteína extraña que vaya a entrar a nuestro cuerpo. Es un sistema bastante complejo, tiene una inmunidad celular mediada por linfocitos e inmunidad basada en la acción de moléculas de anticuerpos. Este va a ser nuestro sistema de defensa para atacar cualquier virus, bacteria, parásito, hongo que entre a nuestro organismo. Tenemos también el sistema digestivo, que es la energía necesaria para ¿qué? Para el mantenimiento del organismo, es proporcionada por los alimentos. Entonces, la digestión comienza por la boca, continúa en el estómago y se absorbe principalmente, o su absorción principalmente ocurre en el intestino delgado. O sea, es un complejo sistema que comienza en la boca, pasa por el esófago, llega al estómago, se conecta con el intestino delgado y posteriormente con el intestino grueso y termina en lo que es el recto y ano. Luego tenemos el sistema endocrino, que son glándulas endocrinas que se van a encargar de varias funciones del organismo. Tenemos la hipófisis, que está localizado lo que es en el cráneo, y también tenemos otras glándulas como son el páncreas y paratiroides, que son órganos importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora fíjense, esta lámina es importantísima y presten mucha atención a esto. La composición química del cuerpo. Ahora vamos a hablar de la parte bioquímica o química. Fíjense que el mayor porcentaje, según lo que puedo allí ver en la gráfica, el mayor porcentaje es oxígeno. Aproximadamente entre un 70 a 75% es oxígeno lo que tiene nuestro cuerpo. Luego sigue el carbono, hidrógeno, nitrógeno y otros, que es una mínima porción. Entonces, el cuerpo humano tiene aproximadamente 18 elementos esenciales para la vida. Los 3,5% restantes, que son esos otros, se componen de al menos 14 elementos más, como es el calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro y vestigios de yodo, hierro, cobre, zinc, entre otros elementos. Entonces, fíjense esto importante. Como mencionamos en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, no existe cualquier elemento químico en el cuerpo humano que también no pueda ser encontrado en la tierra. Todos estos elementos que hemos mencionado se encuentran en la tierra.
en la tierra, en el polvo y también en el ambiente. Entonces esto nos da mucho que entender de cómo somos constituidos por estos tipos de elementos que también nos da el planeta Tierra. Ahora vamos a hablar sobre la parte inmaterial. Ya hablamos de la parte material, ahora viene esta parte que son tres perspectivas teológicas. Fíjense que los monistas o monoteístas sostienen un principio unificado para el ser humano, una unidad invisible y radical. Los dicotomistas ven al hombre como una casa de dos pisos, con dos ventanas, alma y espíritu como aspecto de la misma entidad. Y los tricotomistas sostienen que el ser humano está constituido por tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces los teólogos y estudiosos de la Biblia se han dividido formando estas tres clases. Cada perspectiva ofrece valiosos estudios sobre la naturaleza compleja del ser humano, aunque la perspectiva tricotomista encuentra mayor respaldo en las escrituras. En relación a la perspectiva tricotomista, que es alma o espíritu, alma y cuerpo, tenemos que el espíritu es el poder sublime que establece comunión con Dios. El alma es el elemento psicológico, razón, emoción y voluntad. Y el cuerpo es la parte material que nos une a la creación física. Entonces los tricotomistas sostienen que el ser humano está constituido por estos tres elementos distintos. La composición física une a los humanos con los demás seres humanos. El alma es el elemento psicológico que compartimos con los animales, pero en un nivel superior. Y el espíritu es lo que nos distingue fundamentalmente, la capacidad de comunión con Dios. Ahora fíjense, hablamos sobre la personalidad, carácter y temperamento. Diferencias cada una de ellas. En cuanto a la personalidad, nuestro modo peculiar total de ser, caracterizado por nuestras acciones, reacciones y expresividad. Es la expresión de nuestra alma, el conjunto de cualidades que nos caracteriza. En cuanto al carácter, es la marca que queda, la característica estática de la personalidad, formado por el medio ambiente, religión, hogar, comunidad, escuela, trabajo y medios de comunicación. Y el temperamento es el aspecto dinámico de nuestra personalidad. Heredado de los padres y parientes, nos hacen únicos en el universo. Puede ser controlado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí entramos en los 4 temperamentos clásicos. Tenemos el sanguíneo, que son aquellas personas que son súper extrovertidos, optimistas, emocional, explosivo, necesita autocontrol, paz y humildad. Y hablando de la Biblia, tenemos el ejemplo de Pedro, que Pedro no lo dice la Biblia, pero según los investigadores, se dice que Pedro pudo haber tenido este tipo de temperamento. El colérico son aquellas personas extrovertidas, activo, decisivo, líder natural, confianza inmovible, necesita amor, paz y paciencia. Tenemos el ejemplo de Pablo. O sea, se dice que Pablo pudo haber tenido este tipo de temperamento según sus acciones. El temperamento flemático son personas introvertidas o introvertidos, buen consejero, accesible, fiel, eficiente, necesita amor, fe y autocontrol. Ejemplo de esto, Abraham. Y el melancólico, que también es introvertido, son organizados, artísticos, emotivos, perfeccionistas. Ellos necesitan bondad, alegría y amor. Y tenemos allí el ejemplo de Moisés. Entonces, los primeros estudios científicos de los temperamentos fueron hechos por el médico griego Hipócrates. Todos somos una combinación de estos, predominando uno en el individuo. Es decir, las personas pueden tener estos 4 temperamentos presentes, pero siempre va a predominar uno en específico. Ahora, el fruto del espíritu, la transformación del temperamento. Fíjense que cuando en el video anterior de la paracletología hablamos sobre el fruto del espíritu. Si no has visto ese video, te invito a que lo veas
para que puedas entender esta parte que vamos a hablar. Fíjese que los dones del Espíritu Santo no pueden operar fielmente sin el fruto del Espíritu. Usted puede tener todos los dones del Espíritu Santo, pero si no hay fruto, esto no se va a desarrollar. Entonces, el fruto del Espíritu son aproximadamente 9, pero que vamos a hacer énfasis en 6. Tenemos el amor, que es la obra maestra del fruto, la base de todo lo demás. El gozo, el amor riendo. Dominio propio, que es el equilibrio del amor. Paz, el amor descansado. Benignidad, el amor siendo bueno con los enemigos. Y paciencia, el amor creyendo en lo imposible. Entonces hablemos sobre el origen del alma, cooperación divina. La primera alma humana vino a existir como resultado de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre fue a ser alma viviente. En la biología y en la medicina es un hecho aceptado que la vida de un organismo individual reproducido por medio de reproducción sexual tiene inicio en la concepción. El espermatozoide se une al óvulo formando el cigoto, una nueva célula viva tan diferente que el cuerpo de la madre reacciona enviando anticuerpos para eliminar al intruso. Entonces, para el año 1981, el Congreso estadounidense fue informado que la vida de un organismo individual tiene inicio en la concepción, confirmando el punto de vista bíblico. Ahora, relacionado a la transmisión de la carga genética, importante esta parte. Fíjense que los ácidos nucleicos, estos son moléculas complejas que son producidas por las células, esencialmente a todos los organismos vivos. Estas moléculas gobiernan el desarrollo del cuerpo y sus características específicas, proporcionando la información hereditaria y dirigiendo a la síntesis de proteínas. Entonces, a través de los genes se transmiten los caracteres físicos, bioquímicos y de comportamiento de los padres a los hijos. Los genetistas determinan los mecanismos hereditarios por los cuales los descendientes no se parecen exactamente a sus padres y las diferencias y similitudes que se reproducen según determinados patrones. Entonces, el 50% de los bienes de los padres, que son herencia directa del temperamento. 25% proviene de los abuelos, que es influencia de segunda generación. Y el 16% proviene de los bisabuelos, que es herencia de tercera generación. Ahora, la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Fíjense que cuando Dios crea al hombre en Génesis 1:26, Él mencionó: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí este versículo contiene una revelación de la triunidad divina, pues el uso de la primera persona del plural nosotros muestra que hay una pluralidad de personas en la divinidad. De la misma manera, el hombre también es un ser trino, constituido por espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos la primera frase: a nuestra imagen, imagen de Dios. La forma visible que Él un día se revelaría en la persona de su hijo. El cuerpo de Adán fue hecho conforme a la imagen del cuerpo de Cristo. Y a semejanza de Dios quiere decir que es creado santo y sin pecado, también semejante en estructura mental que permite la comunión con Dios. Bien, y terminamos con esta lámina que es el tabernáculo, la tipología del hombre. 3 divisiones sagradas del tabernáculo. Está el lugar santísimo, que se compara con el espíritu, donde habitaba el arca de la alianza, representando la presencia de Dios. Nuestro espíritu, tras el nuevo nacimiento, se convierte en el lugar santísimo donde Dios habita por el Espíritu Santo. El lugar santo, referente al alma, donde está el altar del incienso, del que representa la oración, alabanza y adoración, apunta a nuestra alma, nuestra personalidad, nuestro ser psicológico en comunión con Dios. Y el patio es el cuerpo, donde predominaba el olor de sangre y carne de los animales ofrecidos. Representa las obras de la carne manifestadas por el desequilibrio de los instintos cuando la carne domina el espíritu.
Entonces, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, vuestro alma y el cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre interior es el espíritu humano más el Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a una vida de comunión con Dios y obediencia a su palabra, el Espíritu Santo produce en nuestro espíritu las virtudes del fruto del Espíritu, trayendo equilibrio a los instintos y haciéndonos caminar en el Espíritu. Bien, este ha sido el importantísimo estudio de la antropología bíblica. Qué importante todo esto de lo que se aprendió acá, la diferencia entre la parte científica y la revelación bíblica sobre el estudio del hombre, sobre el estudio de nuestro cuerpo humano, sobre si fuimos de la evolución o fuimos creación de Dios. Todo esto es importante pues para nuestra formación espiritual. Así que espero que te haya gustado este video, dale un fuerte like, comenta, comparte, suscríbete a este canal para que disfruten más de los próximos videos que se publicarán en este canal. Y si no has visto los otros 4 videos anteriores que hacen referencia también a este curso básico de la Biblia, te invito a que veas los mismos para que puedas nutrirte de este excelente material. Así que nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.